6 de la mañana, 27 minutos. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Aldemar, muy buenos días. Saludo para toda su audiencia del Valle del Cauca. Muy amable por estar aquí en Viva las Noticias. El balance de la reunión de ayer, doctor Oscar Iván. Pues Aldemar, yo creo que es importante este primer encuentro. Ahí se expuso de manera franca de parte nuestra cuáles son las diferencias de fondo que tenemos frente a lo que ha sido el acuerdo inicial que había firmado el gobierno con las FARC. Dejamos claro que aquí hay que avanzar hacia un nuevo acuerdo, que tenga como base lo que inicialmente se había acordado entre el gobierno y las FARC, pero tiene que ser un nuevo acuerdo. Esa es la consecuencia del resultado del domingo, porque el no de los colombianos expresó que ese acuerdo no es el camino para lograr una verdadera paz. Hoy vamos a empezar a trabajar a nivel de las comisiones ya para poder concretar cómo va a ser ese proceso, cómo vamos a definir esos temas que expusimos ayer de manera amplia y sobre esa base confiar que podamos lograr un gran acuerdo nacional que nos permita avanzar en la construcción de un acuerdo que interprete a todos los colombianos y nos una y que nos dé la certeza de que no vamos a tener ningún factor ni actor de violencia. Doctor Oscar Iván, es común y es de lógica que un acuerdo se hace entre dos o tres. En este momento estaría el gobierno nacional, los voceros del no y las FARC. Pero las FARC han dicho a través de su asesor, el español Santiago, que lo acordado ya está acordado. Y a eso se suma que la señora canciller María Ángela Holguín ha dicho la decisión está también en manos de las FARC. ¿Qué va a pasar entonces? No, Aldemar, nosotros nos sentamos a hablar con el gobierno. Es el gobierno el que tiene la representación, la legitimidad y la responsabilidad constitucional. Luego nosotros, el único canal que tenemos es el gobierno. Y es el gobierno, primero, que el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente. El presidente sigue siendo el responsable del orden público, de garantizar que todos los colombianos vamos a tener el derecho a la paz, y es el responsable de adelantar las negociaciones, en este caso con las FARC. Pero no es responsabilidad nuestra ni nos corresponde y no vamos a suplantar el gobierno. Nosotros tenemos toda la voluntad de contribuir, de aportar nuestras ideas. Y ante todo aquí hay que tener una realidad, es que ganó el no. Ahí se requiere un nuevo acuerdo, en eso tiene que ser muy claro y todos los colombianos tenemos que verlo así. Entonces lo que vamos a hacer en estas negociaciones es precisamente eso, para que ya el gobierno sea el responsable de sentarse y hablar con las FARC a través de sus negociadores. Ahora, esta es una mesa, en el caso del no, que no es solamente el Centro Democrático, son otros actores políticos y sociales que participaron. Ahí va a estar la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Alejandro Ordóñez, va a haber una persona en representación de las víctimas de las FARC y va también a estar un pastor de las iglesias cristianas. Entonces es una comisión amplia que interpreta lo que fue la movilización alrededor del no y que lideraron varios actores sociales y políticos. Doctor Oscar Iván Zuluaga, buenos días, le habla Fabio Larraondo. A mí me gustaría que usted recalcara algo que acaba de mencionar. No, encomillado se lo digo y quiero ser lo más textual, no vamos a suplantar al gobierno en lo que tiene que ver pues ya directamente con las negociaciones con las FARC. Es decir, que esta comisión nueva no se sentará, ustedes por ejemplo del no se sentarán con las FARC, eso ya le corresponde únicamente al gobierno. Así es. Y eso lo tenemos muy claro. Nuestro alcance es con el gobierno es el que tiene la legitimidad, la responsabilidad constitucional y es el que tiene que responder por todo este proceso. Además, recordemos que la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. La decisión del plebiscito es vinculante para el presidente de la República. Luego el presidente está en la obligación de sentarse y de sacar adelante
estas propuestas que ganaron el domingo. O sea, las propuestas del no fueron las que ganaron el domingo. Y el presidente tiene la obligación de ponerse esa camiseta y sacar ese nuevo acuerdo con las modificaciones que se han planteado y que fueron las que movilizaron la voluntad de los colombianos. Le pregunta el empresario y analista Roberto Ortiz. Buenos días, Oscar Iván Zuluaga. Mire, Roberto, buenos días. yo lo decía, la gran prensa nacional adquirió el domingo una lesión. No era sino ver todo, cómo lo ponían. Ya nos estaban, inclusive, a quienes somos muy objetivos, a ver las FARC como si fueran pues los salvadores de Colombia. Y yo lo digo, yo quiero la paz, pero no de esa forma. Yo rechazaba el Tribunal de Justicia Especial, el único tribunal en los acuerdos que han habido en el mundo que logró imponer la FARC, un tribunal que iba a permitir revisar casos ya juzgados, que iba a ser órgano de cierre, que iba a suplantar toda la justicia colombiana. Entonces, eso quiere indicar una gran lesión para la prensa nacional y que los colombianos no tragan entero. Así es, Roberto. Lo del domingo es una lección no solo para Colombia, sino también para la comunidad internacional. Es que nos llevaron a un plebiscito como por cumplir un requisito, porque siempre el gobierno, todo, creyeron que el sí barría. En esa negociación nunca contemplaron el escenario que él no podía ganar. Y por eso todas estas reacciones incomprensibles de la canciller, del ministro del Interior y de las propias FARC. No, aquí ganó el no. Y eso hay que hacerlo respetar, esa es la voluntad democrática y ciudadana. Por supuesto, tenemos el mejor espíritu para que este nuevo acuerdo interprete la voluntad de todos los colombianos, tanto los del no como los del sí. Pero aquí se tomó una decisión democrática. Además, tengamos presente lo siguiente. El que propuso el plebiscito fue el presidente Santos. Él fue el que se empeñó y nos lo impuso. Ya vimos todo lo que hubo que hacer a lo largo de la campaña, los desequilibrios a los que nos enfrentamos. Y las FARC se sometió. El punto 6.6 del acuerdo, que afortunadamente votamos no los colombianos, lo decía. Entonces aquí no es de interpretaciones. Ese documento es inexistente. Nunca nació a la vida jurídica ni política. Y por eso hay que buscar un nuevo acuerdo que tenga presente muchas de las cosas que allí se discutieron. Perfecto. Pero aquí hay que hablar de un nuevo acuerdo, porque eso fue lo que votó Colombia. Sí, Oscar Iván, y además el acto legislativo 01 del 2016, donde le da plenas facultades al presidente de la República, en el artículo 5 dice textualmente, esto se ha refrendado por el pueblo, y al no ser refrendado, pues se cayó toda la estantería. O sea que hoy podemos decir que acuerdo no hay, que se pueda renegociar y entre las partes que ganaron con el no y el gobierno se pueda pensar y mirar a ver cómo se reapertura o se abre un nuevo acuerdo de paz. Es correcto, lo que usted dice es exacto y así es. Eso es lo que tiene que darse. Ese acuerdo, algunos dicen que no, que sí tiene vigencia jurídica. Supóngase que eso sea así, eso es inaplicable, porque ese acto legislativo no se puede instrumentar y la misma sentencia de la Corte lo dice. Si ganan no, esto es inaplicable. O sea, no se puede llevar a la práctica, porque lo que se había ordenado a través del acto legislativo y otros instrumentos, pues no se activa, porque ganó el no. Entonces, ¿fue un error firmar antes del plebiscito el Acuerdo de La Habana? No, para el plebiscito tenían que haberlo firmado, porque si no el Congreso que iba a tramitar. Entonces el acuerdo tiene que estar firmado y se sometió a que lo aprobaran o no los colombianos. Y la decisión fue no, pero claramente tenía que estar firmado. En algún momento la tesis que hubo era si se requería llevarlo a plebiscito para que pudiera tener el alcance que el gobierno le dio. Pero finalmente la decisión del gobierno fue esa y se lo avaló la Corte Constitucional y nos llevaron a ese proceso y ya sabemos cuál fue el resultado. Ganó el no y hay un mensaje democrático. Hay que buscar un nuevo acuerdo. Sí, doctor Oscar Iván, pero lo que dicen los voceros de las FARC y su asesor, el señor Santiago, es que como fue elevado a acuerdo especial y consignado en la ONU,
y en Ginebra, en Suiza, ante organismos internacionales, ya tiene poder por encima de la Constitución colombiana. No, porque no es un acuerdo hoy que tenga los trámites constitucionales que exige Colombia. Para que tenga la categoría de acuerdo especial, tiene que haber una ley que lo apruebe el Congreso, tiene que haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Además, la FARC no es un Estado. Y es un acuerdo que excede los alcances de lo que es el Protocolo 3 de Ginebra. Aquí se habla de todo, de emisoras. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el tema del Protocolo 3 de Ginebra? Nada. En eso yo creo que sí hay total claridad. Eso de los abogados de las FARC y lo que dice las FARC, eso no tiene ningún sustento desde el punto de vista jurídico. No es lo que establece la Constitución colombiana. Y aquí lo que tenemos que hacer valer y respetar es la Constitución política de nuestro país. Además, Oscar Iván, mire lo del plebiscito. El presidente lo propuso, el Congreso lo aprobó, la Corte Constitucional lo avaló, pero el pueblo lo desautorizó. Y el poder soberano como constituyente primario, o sea que es inobjetable. Ese acuerdo no existe, póngalo en los términos que quiera, no se puede aplicar, para otros es que no existe, no nació a la vida jurídica y política, y por eso pues la voluntad nuestra es contribuir a que miremos un nuevo acuerdo, que rescatemos cosas del acuerdo anterior, perfecto, pero aquí hay que hablar y barajar de nuevo. Iván Zuluaga, ¿qué reflexión le deja a usted las marchas de anoche en diferentes ciudades del país, entre ellas en Bogotá? Yo viéndola un poquito, y excúseme que me ponga en primera persona en su respuesta, digo que hay muchos estudiantes en Colombia buenos para marchar y malos para votar, porque aquí en Cali, por ejemplo, se vieron muy poquitos el domingo. Sí, muy respetuoso como todo lo que debe ser una movilización social. Pero pues aquí no podemos desconocer que hay una voluntad democrática, que no se va a cambiar simplemente porque haya unas marchas. Todos tenemos la voluntad de contribuir a que haya un acuerdo que una a los colombianos, pero tiene que ser sobre unas bases diferentes. Respetamos profundamente a los ciudadanos que votaron por el sí y los que no votaron. Y nuestro deber es buscar y aportar para que haya un acuerdo que nos una a todos. Pero aquí hubo una decisión democrática, libre, donde la ciudadanía pudo votar a conciencia y donde hubo un veredicto que no se puede desconocer. Y eso es la responsabilidad que hoy tenemos nosotros. Y hacia allá nos tenemos que mover. Y el gobierno tiene que ayudar a eso. Aquí no se trata de hacer unas reuniones para que el gobierno nos diga que lo sustancial no se puede modificar. Porque entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos llevaron a un plebiscito? Si eso no se va a modificar o no lo van a aceptar, entonces ¿para qué nos llevaron a un plebiscito? Y el plebiscito tenía una sola pregunta con dos opciones, sí o no, y ganó el no. Así es, Oscar Iván. Gastarse 500.000 millones para que después comiencen de aquí para allá no tiene ningún sentido, porque eso es lo que costó el plebiscito, con todos los 350.000 millones que cuesta el plebiscito, más la plata, las arandelas en publicidad y todo lo que se hizo. Eso se acerca más o menos a 500.000 millones de pesos con un país en déficit. Pero déjeme decirle una cosa, los negociadores del no y los del sí ya se pusieron de acuerdo, porque el presidente dijo hoy arrancan las conversaciones, que no sean conversaciones, que sean hechos que realmente vayan y repercutan sobre lo que pasó el domingo, que el no en este momentico tiene la razón, eso lo manifestó el pueblo. Así es, ese es el propósito, hoy vamos a iniciar, pero eso es así de claro y allí ya se planteó una reunión en esos términos. Finalmente, y es importante que todas esas actas o lo que allí se vaya consignando sea público, lo conozca el pueblo, porque es que, doctor Oscar Iván, me he tomado la tarea de leer los comunicados 81, 82, algo que generó polémica, si se hablaba de diversidad de género, de LGTBI o no, y en esos comunicados 81, 82 del Acuerdo de La Habana sí están, pero ya le dicen al pueblo, eso por ninguna parte aparecía en los acuerdos. Sí, ayer hablábamos de eso y yo creo que puede ser una propuesta importante, que pues estas charlas puedan ser públicas. Me parece que eso le daría mucha transparencia y claridad a todos los colombianos.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias. Bueno, Aldemar, un feliz día para toda su audiencia. Seguiremos en contacto y ojalá podamos avanzar para que todos los colombianos podamos tener una paz que nos una. Muy amable, así será y aquí estaremos atentos a todo el transcurrir de estos diálogos. 6:40.